¿Cómo están? Bien. ¿Bendecidos? Bien. Gloria a Dios. Fíjense, hermanos, que pensaba mucho en una oración que hizo una vez Salomón. Él había terminado de construir el templo de Dios y él oró diciendo que cuando tu pueblo te clame, aquí, tú oigas nuestra oración y que tú derrames bendiciones sobre tu pueblo. Esa era la oración de Salomón y esa oración le agradó al Señor, tanto así que ese día la gloria del Señor inundó la iglesia, el lugar donde estaba orando Salomón. Y hoy quiero decirles que el Señor igual se goza en una iglesia que clama de esa manera. Una iglesia que adora, una iglesia que anhela la presencia de Dios. Creo que si Dios no está aquí, hermanos, nada sirve de lo que hacemos, nada. De nada sirve que nos reunamos los jueves, domingos, no tiene sentido. Porque el único que tiene sentido es Dios en nuestras vidas. El único que dio la vida por nosotros fue Dios, hermano. Y ese es el verdadero significado de estar aquí. Quiero pedirles que oremos, por favor, por este tema. Yo sé que el Señor nos va a hablar, porque es un tema de verdad muy importante, como todos, pero siempre el Señor trae una palabra fresca para su iglesia. Y yo creo que esta es una palabra muy a tiempo, hermosa palabra también. Yo la recibí primero y yo se las quiero compartir. ¿Me acompañan a orar, por favor? Señor, bendito Padre, gracias, Señor. Gracias porque estamos aquí reunidos, Señor, clamando como un solo cuerpo, Señor. Clamando por tu misericordia, clamando porque tú derrames bendición sobre tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que solo si somos fieles a ti, Señor, estamos seguros en ti, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que tú eres Dios santo, que tú anhelas una iglesia, Señor, que se derrame delante de ti, Señor. Que pueda llegar ante tu presencia y derramar el corazón contrito y humillado, Señor. Esos corazones no los desprecias tú, mi Dios. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos en una serie que se ha titulado Las debilidades del carácter. Y es una serie que nos ha bendecido mucho. Porque todos tenemos debilidades en el carácter. O piensan que nadie tiene debilidades en el carácter, que ya son perfectos. No, hermanos. Debemos de ser sinceros delante de Dios y reconocer que todos tenemos debilidades. Este carácter lo hemos titulado un carácter lisiado. Y pues hubo mucha controversia porque decían, bueno, ¿cómo que un carácter lisiado? ¿A qué te refieres con ese carácter lisiado, no? Bueno, vamos a hablar de lo que significa lisiado de una manera pues normal en el diccionario, como viene. El término que se usa para describir una persona que tiene una lesión permanente, especialmente en las extremidades. Y es que, hermanos, debemos ver este tema con ojos espirituales. Yo sé que ustedes son muy espirituales y van a acomodar lo espiritual en lo espiritual y lo carnal en lo carnal. Pero ¿a qué me estoy refiriendo con un carácter lisiado? Me estoy refiriendo a una persona o cristiano que por heridas muy profundas en su corazón no pueden estar plenos en Cristo y no terminan de recibir la libertad que es en Cristo. Miren de lo que estamos hablando. Ese es un carácter lisiado. Es una persona que por las heridas muy profundas en su corazón no pueden estar plenos en Cristo. Fíjense.
y no terminan por tener esa libertad que Cristo siempre nos ha ofrecido. Hay cosas en el corazón muy profundas, hermano. Porque todos tenemos y traemos lesiones que son permanentes en el carácter. Y esos no nos dejan, hermano, no nos dejan crecer, no nos dejan ser libres. Pero, ¿a qué te estás refiriendo, hermano? Ahorita les voy a dar unos ejemplos, pero quiero mostrarles con un ejemplo muy sencillo lo que les quiero decir. Por ejemplo, una madre que por primera vez tiene un parto. Y resulta que ese parto fue cesárea. Y pues esa madre está muy contenta por su bebé, pero ve su cesárea y le da tristeza de ver su rajada en la barriga, ¿no? Es como que ve su bebé y dice, qué gozo, pero veo mi barriga y todavía le dice, por tu culpa perdí mi figura. ¿No? Es como eso, a eso me estoy refiriendo, hermano. Heridas que son tan profundas en el corazón, hermanos, que solo tú y yo sabemos que ahí están. Ni siquiera las comentamos con nadie, porque son muy propias. Son tan profundas en el alma que la traemos desde niño que nadie sabe, pero ahí están. Y son lesiones tan profundas que no nos dejan tener el gozo que Dios nos ofrece. Por ejemplo, una persona que fue violada, por ejemplo. Esa persona que fue violada, no es tan fácil olvidar esa violación. Y aunque ya está en Cristo, de repente tiene el gozo del Señor, pero de repente viene a su mente ese episodio en su vida y le quita el gozo. Le quita el gozo que Dios está ofreciendo. ¿O qué les parecen necesidades económicas? Muchas personas son frustradas, están amargadas porque vivieron episodios muy difíciles en su vida de necesidades económicas como falta de alimento. Tal vez vivieron en las calles. Y eso, hermanos, eso afecta también en el carácter. ¿Saben por qué? Porque no nos deja ser libres en el Señor. Tenemos esas lesiones tan profundas, pero hermano, un corazón verdaderamente sano recuerda eso, sí lo recuerda. Pero saben una cosa, da gracias a Dios por esos momentos. Porque cuando tiene algo en la mesa dice, Señor, yo padecí mucho, pero hoy tú me das algo en la mesa. Y ¿saben qué? Se convierte en un corazón agradecido cuando ya es alguien que tiene un corazón sano. Eso es lo contrario a un carácter lisiado. Una persona que recuerda lo que le pasó, pero ahora le da gracias a Dios por lo que está viviendo. ¿Qué les parece un divorcio de sus padres? Un hijo que es testigo de un divorcio de sus padres. Eso también, hermano, eso también es una lesión muy fuerte en el alma, en el corazón. Ver que nuestros padres o ver a alguien que se están divorciando, cómo lastima, cómo duele. Luego, aunque estamos en las reuniones, estamos aquí adorando a Dios, te vienen a la mente todas esas situaciones que vivimos, viendo cómo nuestros padres se estaban divorciando, cómo gritaban, y todo eso no permite tener esa libertad que Cristo nos ofrece. ¿O qué les parece un matriarcado donde la mamá manda? ¿Qué les parece? Eso afecta mucho, hermano. ¿Por qué? Porque luego el Señor nos dice, miren, mujeres, sujétense a su marido. Y como yo vengo de un matriarcado, no me puedo sujetar, no me gusta sujetarme. ¿Por qué? Pues porque viví en un matriarcado, donde mi madre era la que decía, así se hace. Y como decían mis abuelos, yo soy el que mando, pero la última palabra la tiene mi mujer. Así es, hermano.
Así es el matriarcado. Y eso nos daña porque solamente podremos tener la bendición, escúchenme bien, cuando obedecemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios le dice a la mujer, sujétese a su marido. A nosotros nos dice, y la carga de nosotros es más pesada. Hombres, amen a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia. Y si nosotros venimos de un matriarcado, también nos afecta. Porque sabes una cosa, cuando nosotros como hombres vemos matriarcados, o venimos de familias así, le dejamos todo a la mujer. O sea, ella que haga todo. Incluso nada más falta que te lleve la comida a la boca. Así es, afecta, hermano. Eso afecta también. ¿O qué les parece el rechazo de familiares? Esa es otra lesión muy grande. Pues imagínense una persona que es gordita, y por ser gorditas o gordito, sus padres los desprecian, o su familia, o por ser moreno, y los otros son chelos. Eso pasa. Muchos traemos eso en el corazón. O si son güeritos y los otros son morenos. Yo tengo un amigo que me comentó eso, precisamente, que a él su padre lo despreciaba mucho porque él era güerito y sus hermanos eran morenitos. Y dice que le daba, eso lastimó su corazón. Obviamente en el Señor Él tiene que sanar eso porque eso le afecta, pero ese es un carácter lisiado. ¿O qué les parece el abandono de nuestros padres? Por la falta de amor y cariño. Yo les quiero dar un ejemplo de mi persona. Mi padre hasta el día de hoy nunca me ha dicho te amo. Pero no es que no me ame. Yo sé que me ama, pero le cuesta trabajo decir te amo. Eso también afecta, hermano. ¿Por qué? Porque ahora Dios me manda a mí a decirle a mis hijos te amo, a mi esposa te amo, y me cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque yo lo viví. Esas son lesiones en el carácter. Y aunque no lo creamos, traemos carácter lisiado. O la pérdida de un familiar. Muchos pierden su primer hijo y ya le tenían el nombre y todo, y incluso tienen otro y hasta le ponen el mismo nombre del otro, porque no pueden olvidar esa pérdida. O la pérdida de una madre. Muchos todavía no olvidan eso y viven ese pasado como si fuera el presente. Por ejemplo, yo les doy un ejemplo, yo perdí a mi madre a los 12 años y a mí me afectó mucho porque cuando yo veía que mis compañeros, ya en una edad donde yo podía ganar para llevarle unas flores a mi mamá o un regalo, yo no se lo podía dar. ¿Por qué? Porque ya no la tenía. Y cuando yo la tuve, pues no tenía las posibilidades económicas como para darle un regalo. Y eso cada vez que viene el 10 de mayo a mí me duele en el corazón, pues, aunque ya esté en Cristo. Pero son cosas que traemos en el corazón. Esas son cosas que yo le estoy comentando de mí, pero ¿qué tal usted? Yo estoy abriendo mi corazón con ustedes, pero ustedes también traen cosas que muchas veces no decimos, pero ahí están en el corazón. ¿O qué les parece ya en el cristianismo el abuso de líderes en el ministerio? ¿Cómo lastima eso? Eso es muy doloroso también y nos cuesta salir de ahí, porque siempre pensamos que me salí de allá y donde voy me van a tratar igual. Es un carácter lisiado. Y eso es por mencionar algunos, porque hay mucho más, hermano. Por eso el apóstol Pablo dice de esta manera, no lo busquen. Hermanos míos, yo no
yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué hace Pablo? Una cosa. Se olvida de lo que quedó atrás y empieza a vivir el presente. Muchos viven como si fuera hoy lo que les pasó hace montones de años. ¿Se acuerdan cuando allá en el año ganó la Copa del Mundo Brasil? ¿O México? México nunca la ha ganado. Pero así viven. ¿Por qué? Porque viven del pasado. Pero tal vez usted me diga, hermano José, nada de lo que dijo yo he vivido. Yo me la llevé, ¿ve? Relax. Pues entonces, le quiero decir que ¿por qué cuando se le da una instrucción no obedece? ¿Por qué le cuesta trabajo obedecer la palabra de Dios? Eso muestra que hay algo en el corazón que está lesionado o lisiado. Porque lisiado significa que está imposibilitado para hacer ciertas cosas. Y hermanos, y la historia que vamos a desarrollar ahorita, yo quiero que la veamos con ojos espirituales, porque esta persona a la que vamos a estudiar es una persona que está lisiada, pero está lisiada literalmente. Pero de ahí vamos a sacar muchos principios para nuestra vida cristiana. Y yo quiero que me acompañen a Segunda de Reyes 9:1. Segunda de Reyes 9:1. La historia de un hombre llamado a ser príncipe. Su nombre era Mefiboset. Él era el nieto del rey Saúl. No estoy leyendo, le estoy dando un contexto de lo que vamos a leer. Segunda de Samuel 9:1. Nacido como príncipe en un palacio con todas las comodidades y cuidados de un rey. Así creció hasta cumplir 5 años de edad, cuando por un descuido de su nodriza sufrió un accidente que lo dejó lisiado de ambos pies por el resto de su vida. El rey Saúl reinó 40 años sobre Israel hasta que perdió la vida en una guerra contra los filisteos. Él era el abuelo, donde también murieron 3 de sus hijos, entre ellos Jonatán, el padre de Mefiboset. Fue ante esta terrible tragedia en la que en la desesperación por huir, ¿qué creen? La nodriza lo dejó caer y quedó lisiado de sus pies. Pero no solo eso, Mefiboset quedó huérfano completamente y fue despojado de sus tierras, bienes y de todos los privilegios del palacio y hasta de su salud. La tragedia llegó en un momento perdió todo. Cuando la nodriza se enteró de que habían matado al rey Saúl y a su padre, quiso huir y lo dejó caer. Perdió todo. Y eso nos enseña un principio muy importante, ¿no? Podemos perder todo en un momento. Todo lo que tienes, tal vez tu salud, tal vez tu economía. Todo se pierde en un momento. Así que deja de valorar todo lo que tienes. Lo que tú le llamas valor para Dios no tiene valor. En una ocasión el Señor le dijo a uno que quería hacer una bodega para llenar su granero, le dijo: tonto, insensato, hoy mismo vengo a reclamar tu alma. ¿Para quién va a ser lo que vas a amontonar? Es un principio que estamos tomando. Mefiboset perdió todo en un instante.
de rey a ser desechados por todos. Y otro principio, Mefibosé heredó la desobediencia de Saúl. ¿Saben qué significa eso? Que si usted y todo lo que hagamos nosotros hoy va a tener consecuencias para nuestros hijos y nuestros nietos. Porque él tenía 5 años. Si lo vemos de una manera natural, él no merecía eso, porque todavía tenía 5 años. Pero fue por la desobediencia de Saúl que él vivió esta etapa de su vida. Dice también que se fue a una tierra extranjera lejos de Jerusalén llamado Lodebar, ahorita lo vamos a leer, donde fue cuidado por la generosidad de un hombre llamado Maquir, hijo de Amiel. Y esta historia nos muestra la misericordia de Dios, hermano. Pero vamos a leer la historia. En 2 de Samuel 9:1 dice de esta manera: dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Noten la pregunta de David. ¿Ha quedado alguien a quien yo haga misericordia? Esa pregunta se la hace a usted el Señor hoy también. ¿Hay alguien aquí que quiera la misericordia de Dios? Qué impactante historia, hermano. Vemos a un rey David que tenía, dice la Escritura, que él tenía el corazón conforme a Dios. Por eso él pregunta, ¿hay alguien aquí a quien yo pueda hacer misericordia? ¿Ha quedado alguien? Y lo que estaba haciendo David aquí era hacer misericordia y nos deja ver, ¿sabes qué cosa? Su corazón generoso, su corazón misericordioso. Así como Dios es misericordioso, así era David también. Y algo que llamó mi atención, hermanos, es que él, a pesar de que el rey Saúl siempre le quiso hacer mal, él insistía en hacer misericordia a un descendiente de Saúl. Y esto también nos da un principio, que no debemos pagar mal por mal. Y eso lo dice Pablo en Romanos también. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El rey David, a pesar de que el rey Saúl siempre buscó la manera de matarlo, aunque nunca pudo, él nunca le hizo daño. Él nunca le hizo daño. Y aquí la pregunta obligada para todos nosotros: ¿podríamos hacer lo mismo que hizo el rey David? Analicen la pregunta, porque es confrontante. Es muy fácil hacer misericordia a quien nos han ayudado, a una persona que amamos, pero a un enemigo, a alguien que siempre te ha querido hacer el mal, eso es lo difícil. Pero a eso nos manda Dios siempre, a ir más allá de lo normal, de lo que todo el mundo hace. Si no, ¿qué mérito tiene? Dice él mismo. Si solamente amamos a los que nos aman, no tiene ningún mérito. Eso lo hacen hasta los bandidos, esos que andan matando ahorita allá en Bicentenario. Esto sí es de Dios, hermano. En el verso 2 dice: y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado de los pies. Ay, hermanos, noten que no le dice el nombre. No le dice el nombre, le dice:
Solamente ha quedado un hijo de Jonathan, pero está lisiado de los pies. Y yo cuando leía esto, yo decía, Señor, ¿por qué no dijo, ha quedado un hijo de Jonathan que se llama Mefiboset y está lisiado de sus pies? ¿Por qué no lo dijo? Y yo creo que es para que tú pongas tu nombre y yo ponga el mío. Entonces se leería de esta manera. Ha quedado un hijo de Jonathan que se llama José y está lisiado del corazón. Tiene un carácter lisiado. Pero usted ponga el suyo también. Y también vino una pregunta a mi mente. ¿Quién era Siba? ¿Y por qué lo mandaron a llamar? Resulta que Siba había servido en los años del reinado de Saúl en la casa del rey. Y Siba fue uno de los mayordomos siervos que administraban los bienes de Saúl. Y por lo que podemos ver en otros pasajes, no era un hombre bueno. Aparentaba ser bueno. Pero si leemos más adelante, vemos que era muy desleal. Son de esos tipos de personas que siempre buscan tomar ventaja, que se aprovechan y buscan sus propios beneficios. Y saben, hermanos, todavía hay Sibas en la iglesia. Hay muchos Sibas que son ventajosos, que buscan siempre tomar ventajas de los demás. Y saben una cosa, son personas de doble cara. Te dicen una cosa, pero cuando te volteas, están hablando mal de ti. Esos son los Sibas que hay en la iglesia. Tengamos cuidado con eso, hermano. Tengamos mucho cuidado con eso porque Dios quiere un corazón limpio, un corazón sincero delante de Él. Eso Dios lo demanda del corazón. En el verso 4 dice, entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y yo creo que en este punto ya el rey David se alegró mucho al saber que así había alguien a quien hacer misericordia. Se puso contentísimo. Porque no sé si usted ha experimentado cuando le regala algo a alguien y ve su alegría, su gozo por haber recibido algo. Yo creo que Dios tiene ese corazón y David también lo tenía, un corazón generoso, porque encontró a alguien a quien hacer misericordia. Otro detalle a considerar, las condiciones de Mefiboset. Estaba viviendo en Lodebar. Este nombre significa tierra árida, hostil, seca, donde no crece pasto ni produce fruto la tierra. Miren nada más el significado de Lodebar. Lodebar es un lugar donde no se podía vivir, pero ¿qué creen? Ahí se refugiaban los endeudadores, los despojados, los perseguidos, los abusados, los golpeados por la vida, los que cayeron en desgracias como Mefiboset. Toda esa gente iba a parar a ese lugar. ¿Qué les parece? Ahí vivía Mefiboset. Lodebar, hermanos, significa no palabras, no comunicación, porque el dolor por lo general nos lleva al silencio. Nos lleva a no hablar del tema. Muchas veces el sufrimiento nos lleva a vivir en temor, en seguridad, en desconfianza de nosotros mismos y también de los demás. Y lo que hacemos es refugiarnos en Lodebar. ¿Qué les parece? ¿Cuál es tu Lodebar? ¿Cuál es tu Lodebar? El nombre de Mefiboset también significa el que lleva la vergüenza en sí mismo. Fíjense nada más cómo los nombres traen significado en la Biblia también. El verso 5 dice, entonces envió el rey a David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo.
y le dijo David, no tengas temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás siempre a mi mesa. Vamos a imaginar, porque yo lo que quiero es que veamos ahora sí se puede decir, cuando el rey David llamó a Mefiboset. Yo me imagino que Siba llega allá en Lodebar y allá está Mefiboset. Tal vez estaba en la calle sentado, mendigando, no sabemos, a lo mejor estaba en su casa, pero podemos imaginar. Entonces llega Siba y le dice, mira, el rey te mandó a llamar. ¿Qué creen que pasó por la mente de Mefiboset? Hasta aquí llegué. El rey me mandó a llamar, pero para matarme, porque él era el heredero del trono. Y en esos tiempos no dejaban ni uno para que nadie pudiera reclamar el trono. Entonces, imagínense, pónganse a pensar, de por sí estaba lisiado, sucio, estaba en malas condiciones y para colmo, el rey lo manda a llamar y él piensa que es para matarlo. Él dice, bueno, hasta aquí llegué. Entonces, yo me imagino que llega al palacio, se presenta, todo sucio. No iba vestido con vestiduras reales, no iba vestido apropiadamente, a lo mejor su ropa ya estaba desgarrada, a lo mejor estaba lastimado de andarse arrastrando, acuérdense que estaba lisiado. A la mejor traía el pelo largo ya con tierra, todo sucio, y así se presentó delante del rey. ¿Se imaginan, hermano? Y lo primero que hace Mefiboset es postrarse, pero no fue postrarse para adorarse, sino para humillarse, hermano. Pero lo que Mefiboset estaba haciendo, ¿saben qué cosa? Era reconociendo la autoridad de David. Y aquí hay otro principio: el poder reconocer nuestras autoridades. A la esposa, reconozcan la autoridad de su esposo. A los hijos, reconozcan la autoridad de sus padres. A los empleados, reconozcan la autoridad de sus jefes. Pero ahora va para las ovejas. Reconozcan las autoridades, reconozcan a sus pastores. Hermanos, no confundan lo que es honra con adoración, con idolatría, hermano. Una cosa es honrar a nuestros pastores y otra cosa es idolatrarlo. Cuando uno tiene el corazón limpio, sabe cuándo está honrando a su pastor y cuándo está siendo idólatra, cuándo está siendo lisonjo. Pero es muy diferente, hermano. Es muy diferente honrar a nuestros pastores. La Biblia nos dice muy claramente que los honremos porque ellos velan por nosotros. ¿Y qué es eso? Tienen cuidado de nosotros. Pero usted dirá, no, pero a mí no, de mí no me cuida. Hermano, créanme, la carga de un pastor es mucha. Honrémoslos. No los idolatremos, honrémoslos. Es un principio. Y otra cosa que a mí me llama la atención es que el rey David lo llama por su nombre. Ese sí lo llama por su nombre. Le dice Mefiboset. Ustedes se pueden imaginar cuánto tiempo llevaba Mefiboset sin que alguien le llamara por su nombre. Tal vez le decía, allá va el lisiado, allá va el mendigo, allá va el que no sirve para nada, allá va el despreciado, pero no le decían su nombre. Qué tremendo, ¿verdad? Pero David le dice Mefiboset.
David le dice, no temas, te voy a hacer bien, y además te devolveré todo lo que se te ha quitado. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo? Mira qué expresión, para que mires a un perro muerto como yo. Qué expresión. Mefibosé se sentía que no servía para nada. Yo les pregunto, ¿para qué sirve un perro muerto? Todavía esos chihuahuitas ladran y te avisan cuando llegan los del Skype para quitártelo, para cortártelo, lo de la luz. Pero un perro muerto no sirve para nada. ¿Quién es? Dice. ¿Quién es tu siervo para que lo veas? ¿Y para qué sirve? Hermano, Mefibosé se sentía así porque tenía el carácter lisiado. Y eso es un principio también que debemos tomar nosotros. Cuando tenemos el carácter lisiado, Satanás se encarga de mostrarnos todo lo que vivimos para llegar al momento de decir, no sirvo para nada. ¿Para qué puedo servir? De eso se encarga Satanás. Ocupa de todo lo que vivimos para que en un momento preciso nos los traiga a la mente y nos diga, tú no sirves para nada. Y llega el momento que así nos sentimos, como inservibles para Dios. Yo creo que ya Dios me desechó, yo creo que Dios ya no me quiere usar, yo creo que Dios se equivocó conmigo. Hermanos, ¿ustedes creen que Dios se equivoca? Si Él dice que de los vil y despreciables escogió Dios para avergonzar a los sabios, ¿quiénes son los vil? Nosotros. Pero así le aplació a Él para avergonzar a los que se creen sabios. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios no busca excelentes expositores para que vengan acá y hablen de sus logros. En el mundo eso no sirve. Para Dios eso no sirve. Dios quiere un corazón limpio, sincero, puro, y verán que Dios hace la obra. No importa lo que te haya pasado, no importa que tengas el corazón lisiado, el Señor lo va a sanar. El Señor lo va a sanar. Ese es nuestro Dios. ¿Por qué no le dan un aplauso a nuestro Dios? Mefibosé se sentía el más miserable de todos, hermano. En el verso 9 dice, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de tu casa, yo la he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey, a su siervo, así lo haré. Miren lo que decía, o sea, se oía muy espiritual. Pero hermano, este hombre era muy hipócrita, porque más adelante le quitó todo a Mefiboset, todo lo que el rey le dio. Si usted lee más adelante, se da cuenta que le quitó todo. Qué hipócrita, de verdad. Si hay muchos, hermano, en la iglesia, hay que tener cuidado. Yo voy a hacer todo lo que me digan. Y se da la vuelta y no lo hace. Así hay muchos. Tenemos que tener cuidado. Dios nos da principios y nos enseña mucho en la palabra de Dios. Hay personas que así son, hermano. Miren cómo le dice, yo haré todo conforme a lo que tú has dicho, mi rey. Claro, ahí voy. Pero no hizo nada. Al contrario, le quitó todo al pobre Mefiboset. Mefiboset dijo el rey, comerá mi mesa como uno de los hijos del rey. Ahora, hermano, yo quiero que vean que esta historia tiene mucha similitud con nosotros, con nuestra vida cristiana también. Tú y yo quedamos lisiados y cojos por causa del pecado. Así éramos antes de conocer a Cristo, lisiados.
separados de la casa de Dios. Como dice Romanos 3, por cuanto todos pecaron, ¿cuántos? Todos. Usted y yo están destituidos de la gloria de Dios. Estábamos lejos de Dios. Así como Mefibosé era despreciado por todos, así también nosotros. Nadie daba ni un centavo por nosotros, andábamos haciendo lo que queríamos, no teníamos freno, nos deleitábamos en el pecado y éramos hijos de ira. Eso dice la palabra. Pero solo hubo uno, hermano. Uno que nos vio nuestra tristeza, vio cómo estábamos, el estado que estábamos. Y Él dijo, voy a la cruz por ustedes. Nos llamó y pudo ver mi condición. Y Él dijo, veo la condición de este hombre. Si él sigue así, va a terminar muerto en delitos y pecados. Entonces Él fue a la cruz y pagó por nosotros el precio, hermano. Dice la Escritura que Mefibosé vivía en Lodebar, esa tierra seca, árida, desierta, sin pasto ni agua, una tierra sin fruto, separado de Cristo. Así era nuestra vida, hermano. Sin Cristo, hermanos, estamos secos, áridos, sin fruto, sin agua, sin nada. Vivimos también, además, rodeados de hombres mendigos, endeudados, ladrones, gente que hace lo malo siempre. ¿A poco no esa es nuestra condición? Lodebar, mis hermanos, fue la tierra que tú y yo dejamos cuando conocimos a Cristo. Y esa tierra que dejamos representa el mundo, su soledad, una tierra llena de insatisfacción, porque nada de lo que había en la tierra pudo llenar el vacío que había en nuestro corazón. Lejos de Cristo, viviendo en Lodebar, también somos considerados enemigos de Dios. Y yo quiero decirles algo. Si Mefibosé hubiera muerto en la condición donde estaba, no hubiera ido a la casa del rey. Solo fue porque el rey lo llamó. Mefibosé no pidió ser llamado, como tú y yo no pedimos ser llamados por nuestro Señor. Él no lo pidió. Sin embargo, el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos mandó a llamar, hermano. Mis hermanos, en Cristo tenemos una nueva vida plena. Recuperamos todo lo que perdimos. Si Cristo no nos hubiera llamado a través de la cruz, tú y yo hubiéramos muerto en nuestros delitos y pecados. Hubiéramos recibido el peor castigo de todos, la ira de Dios. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, verso 1. Si me acompañan, por favor. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, ahí está, pero Dios, que es rico ¿en qué? En misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Pero Dios, hermano, cuánto amor de parte de Dios para nosotros. Nos sacó de Lodebar, hermano. Hermano, Mefibosé representa a muchos de nosotros que heredamos quizás equivocaciones injustas, enfermedades, por errores de otros, por vicios e irresponsables. También representa a muchos que fueron abusados, violentados por otros y por el descuido de quienes debían de protegerlos, cargan profundas heridas
amargos, resentimientos, frustraciones, un carácter lisiado. Ese es Mefiboset. Mefiboset también representa la realidad de la iglesia actual, hermano, porque por la tibieza y la religiosidad de generaciones pasadas heredamos pobreza espiritual también, divisiones, falta de vida plena en Cristo. ¿Qué les parece? Hermanos, quizá muchos de los que estamos aquí estamos todavía refugiados en Lodebar y hemos sido consumidos por la tristeza, por la amargura, por cosas que traemos en el corazón. Y tal vez nos ocultamos detrás de una risa superficial, de una enfermedad crónica, de una depresión, de algún vicio, de alguna droga, de algo, hermano. Tal vez. Quizás cargamos la vergüenza en nuestro corazón ahí arraigada. Y no queremos ser expuestos ante de los demás. Por eso no lo contamos, por eso lo traemos ahí guardado en el corazón. Yo no sé usted, si usted se siente identificado con Mefiboset, pero yo sí. Yo sí me siento identificado con él. Porque esa fue mi vida y todavía traigo cosas en el corazón que, como mencioné hace rato, son muy propias de mí, que muy difícil puedes compartirlas porque son muy propias, muy profundas, traen heridas muy graves al corazón. Y quiero decirles que ahora que pensamos, y quiero que piensen en esta pregunta, hermano. Miren, yo les hago esta pregunta: ¿habrá acaso esperanza para los Mefiboset de este tiempo? ¿O estarán condenados para siempre a vivir y morir en Lodebar? No, hermanos, claro que hay esperanza. Dice la Escritura que Mefiboset moraba en Jerusalén. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, dice la Escritura, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Fíjese nada más. Yo quiero preguntarles algo y ustedes noten en ese verso. ¿Cuál fue la recompensa de Mefiboset si él, dice la Escritura, que no fue curado, seguía lisiado? Que comía a la mesa del rey. A pesar de estar lisiado, él comía todos los días en la mesa del rey. Y otra cosa muy importante, hermano, que tiene que ver ahí también. Porque ahí está también. Dice que antes vivía en Lodebar, pero ahora el rey lo mandó a llamar y vivía ¿dónde? En Jerusalén. ¿Saben qué significa Jerusalén? Tierra de paz. Tierra de paz significa. Miren cómo los significados de los nombres tienen mucho que enseñarnos. Él vivía en Lodebar, ahora vivía en Jerusalén. ¿Y qué creen? Comía todos los días de la mesa del rey. Qué privilegio, ¿verdad? Qué privilegio. Y yo quiero decirles algo. Aunque Mefiboset no lo buscó, el rey lo mandó a llamar. Hermanos, yo quiero decirles que la mesa está servida. La mesa está servida. Y qué lamentable es que muchos desprecian la mesa del Señor. Se presenta la mesa servida jueves, viernes, sábado, domingo, y muchos deciden despreciar la mesa del Señor. Qué lamentable que el rey te haya mandado a llamar y no hayas llegado. Qué triste. Y ustedes, hermanos que nos visitan por primera vez, créanme, no fue el que le invitó,
fue el rey que les mandó a llamar. El rey les mandó a llamar para que comieran de la mesa del Señor. Y todos recibimos esa invitación, usted y yo. El Señor quiere que nos sentemos a la mesa y comamos con el rey. Qué privilegio, ¿no? Qué hermoso. Y a pesar de todas las cosas, las cargas, las cosas que traemos, aunque estemos lisiados del corazón, hay lugar para todos, hermano. Porque ¿saben qué? El Señor quiere que vengan a la mesa porque Él les va a sanar su corazón, hermano. Ese es nuestro Señor. Él se merece toda la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Al contemplar la historia de Mefiboset, no puede evitar, hermano, sentir una profunda emoción al pensar que tú y yo fuimos llamados por el Rey. Qué hermoso, hermano. Él no vio tu condición de un corazón lisiado, no. Él dijo, ven, te quiero hacer misericordia. Vengan todos los que están cargados y cansados y yo los haré descansar, dice su palabra. Qué hermoso es nuestro Dios, hermano. ¿A poco a usted no le emociona, no le da, pues a mí me confronta, me llena de gozo, me llena de satisfacción saber que el Rey me mandó a llamar para sentarme a su mesa? Y yo quiero preguntarle, hermano, ¿qué es lo que te impide para estar pleno en Cristo? Esa pregunta solo contéstesela a usted. ¿Qué es lo que le impide? ¿Cuál es su lodebar? ¿Cuál es? Usted medite en su corazón, piénselo, analícelo. ¿Qué cosa es lo que me impide estar pleno en Cristo? Porque dice la Escritura que en Cristo estamos completos, que en Cristo hay plenitud de gozo. Pero ¿por qué de repente no tenemos esa plenitud? ¿Por qué? ¿Por qué será? Cada quien tiene la respuesta. Cada uno de nosotros puede analizar su corazón, puede ver dentro de uno mismo y saben lo que les impide para estar completo y para estar totalmente en gozo, porque en Cristo estamos completos y en Cristo hay plenitud de gozo. Cada quien sabe. El Rey te mandó a llamar para que te quedes. No fue una invitación nada más de un día. Es para que te quedes a vivir. El Rey te mandó a llamar para que comas de su mesa todos los días. Qué hermoso, ¿verdad? No tan solo fue una invitación de un día. Él dijo, yo estaré contigo todos los días de tu vida. No temas, en este mundo vas a tener aflicción, pero confía, porque el Rey va a estar contigo todos los días de tu vida. Ese es nuestro Dios, hermano. Y dice la Escritura que no tan solo nos invitó como un invitado, sino que Él nos invitó para ser parte de sus hijos. Qué privilegio también, hermano. No vienes como un esclavo, no vienes como alguien que pues solamente llega una vez y regresa, no. Él te hizo parte de la familia de Dios. Qué privilegio es ser hijo de Dios, ¿o no, hermano? Nos llamó a eso, a ser libres, a ser hijos de Dios. Hermano, no te quedes en lo de bar, ven a la mesa del Señor, la mesa está servida, el Rey te mandó a llamar. No desperdicies la oportunidad. Hoy es el día que el Señor te mandó a llamar para que comas a su mesa, para que te deleite. Y yo me imagino, porque se vale imaginar, hermano. Se vale imaginar que un día el Rey de Reyes se sentará a una mesa, no sé cómo va a ser esa mesa, y vas a ver al apóstol Pablo, y vas a ver a Moisés, y vas a ver a Abraham, y ahí va a estar tu lugar. Y sabes, la Jerusalén celestial no tenemos ni idea, pero la Biblia nos dice que son calles de oro,
que es algo que yo no me imagino, porque no se puede imaginar de tanta belleza, pero ahí vas a vivir en ese palacio, hermano. ¿No vale la pena venir a la mesa del rey? ¿No vale la pena acudir a su llamado? Él quiere hacer misericordia, hermano. Él busca a quien hacer misericordia. Él mandó a buscarte a ti para que vengas a su mesa. Y se fijó en ti, se fijó en tu dolor, se fijó en que te despreciaban, en que nadie daba ni un solo centavo por ti, y Él te mandó a llamar. No le importó, porque Él quiere, Él desea hacer misericordia. Ese es nuestro Dios, hermano. ¿Por qué no le damos un aplauso a nuestro Dios, hermano? Ese es nuestro Dios. Él quiere hacer misericordia de ti, de mí. Y Él quiere que verdaderamente seas libre. Libre. Y que te quites ese carácter lisiado. Solamente Él lo puede hacer. Pero no tienes que quedarte en Lodebar porque estás muy lejos. Tienes que venir a Jerusalén, donde está la tierra de paz, y comer a su mesa, y derramar tu corazón delante de Él, como lo hizo aquella mujer que llegó a sus pies y no cansaba de llorar ante sus pies, y le decía: Señor, te amo, y lo estaba adorando, y con sus lágrimas Él limpiaba sus pies. A un corazón contrito y humillado Dios nunca lo va a despreciar, hermano. Nunca. Porque de un corazón contrito y humillado es donde sale la verdadera adoración a Dios. Porque derramas totalmente tu corazón delante de Dios. Y yo quiero concluir ya, hermano. Voy a concluir y pido que por favor, si pueden pasar lo de la alabanza. Hermanos, la palabra de Dios nos muestra que el rey nos mandó a buscar a la mesa del Señor. Seguramente uno dice: pues Señor, ¿yo para qué te puedo servir? Pero quiero decirte que hay lugar para todos. Hay lugar para todos. Él nos vino por los sanos. Él vino por los que se creían que no, por los que reconocen su pecado y vienen y se arrepienten delante de su presencia. El Señor va a hacer grandes cosas contigo, hermano. Seguramente lo va a hacer. Pero solo necesita una cosa: que atiendas a su llamado y que vengas a su mesa, y Él hará maravillas con tu vida. Él te alimentará, te sostendrá, te dará esperanza, te dará amor, te dará su misericordia, y Él quiere que vengas a la mesa. ¿Se puede poner de pie, por favor? Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Señor, por ese llamado, Señor. Gracias, Señor, porque viste mi necesidad, Señor, y me mandaste a llamar, Señor. No tan solo eso, Señor, me llamaste por mi nombre, Señor. Me dijiste: José, ven. Solo yo tendría que decir: heme aquí, Señor, aquí estoy. Estoy dispuesto a seguirte, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio de ser parte de la familia de Dios, de llamarme hijo, Señor. Ya no más como un esclavo, Señor, sino como tu hijo, Señor. Alimentado de tu palabra, alimentado de tu misericordia, Señor. Qué gran privilegio, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque yo soy ese Mefibosé, Señor, y tú me llamaste.
tú me llamaste cuando yo no valía nada, Señor, para nadie. Tú lo hiciste, Señor. Muchas gracias, Padre Santo. No lo merecía, pero en tu misericordia y en tu gran amor, tú me llamaste, Señor. Bendito seas por los siglos de los siglos. Y ahora, Señor, por ser parte del pueblo de Dios, solo tengo que darte gracias, Señor. Muchas gracias.